El submarino amarillo emerge de nuevo. Han sido 12 años sin visitar los mejores estadios de España y ya iba siendo hora de que el Cádiz se paseara como equipo de primera división. Escribió su capítulo más feliz en casa del eterno rival. El Jerez quería impedir a toda costa el ascenso del vecino, pero Oli marcó antes de que la gente se pusiera demasiado nerviosa. El asturiano es el líder de este Cádiz. Se ha metido al público en el bolsillo a base de casta, corazón y un carácter ganador que solo tienen los mejores. Lleva muchos años en esto y ayer el fútbol le pagó con su mejor moneda. Ya el premio de ser campeón yo creo que también ha sido justo con nosotros, porque de verdad que yo creo que Cádiz y Eibar han sido los más regulares todo el año y los que mejor temporada hemos hecho. El Cádiz no dejó reaccionar a su rival. A los 4 minutos del segundo tiempo, el auxiliar de Pérez Lima le indica al colegiado tinerfeño que Mendoza derriba a Enrique. Abraham Paz marca. Solo quedaba esperar. La verdad que sin sufrimiento en la vida no hay nada. Y hoy se ha culminado un trabajo de todo el año y tenemos que agradecer a toda la afición que nos ha apoyado y a todos los estamentos del club y a todos los medios de comunicación. El Cádiz pasó en 2 temporadas de primera a segunda B. El camino por el desierto ha sido muy duro. Ahora, en 3 temporadas ha vivido 2 ascensos y se ha instalado otra vez en la Liga de las Estrellas. Ha vuelto el equipo amarillo.